Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio abierto para el conocimiento en su sesión número 3 de la semana número 2 y última de este curso remedial del módulo 22. Es un placer estar de nuevo con ustedes. Soy su asesor René Abad Hernández Aldierna. Recordarles solamente que este remedial tiene una duración de 14 días. Tuvimos una semana, luego se atravesó la Semana Santa y en esta semana de Pascua pues terminamos el remedial. ¿Sí? Sean bienvenidos. Espero y podamos llevar a cabo este proyecto integrador que solamente es una sola actividad la que tenemos que entregar durante este módulo remedial. Ya les expliqué la vez pasada lo que tenemos que realizar, cómo lo tenemos que hacer, de todo lo vamos a volver a retomar y les voy a enviar o les voy a mostrar ahorita unos recursos de apoyo que les pueden servir para que ustedes tengan esa base para esa investigación. Lo tienen ya en su foro de novedades, pero pues es importante que ustedes lo tengan día con día. ¿Por qué? Porque eso lo pueden utilizar no solamente para ahorita, sino también para otras ocasiones donde tengan esa o tengan alguna duda, cómo es el proceso de investigación, pues ahí les da esa opción muy importante. ¿Por qué? Porque la información es muy completa, ¿sí? Entonces, vamos a compartir un poquito la pantalla. Les digo, pues estamos en el espacio, tercer espacio abierto, que es en la semana número 2. Vamos a revisar unos recursos de apoyo. Les mandé correos a todos dándoles la bienvenida de esta semana 2 a les digo, módulo remedial 22, que es tecnologías emergentes para la resolución de problemas. ¿Qué tenemos que hacer? Pues, ¿qué tenían que hacer en una problemática? Buscar una solución que dieran a su comunidad. El tema principal, pues, es el rezago, el abandono escolar, el por qué pasa en sus lugares, en sus contextos, en su sociedad. Recordemos ahorita que después de la pandemia, pues la educación lamentablemente vino a quedar en segundo término. ¿Por qué? Porque la educación a distancia, que ustedes están acostumbrados a hacerla, pues mucha gente no estaba acostumbrada y esa gente tuvo que realizarla desde su casa, que no tenía los medios de comunicación, que no tenía el internet, que no tenía la infraestructura. Entonces les digo por qué quedó en segundo término. Quedó en segundo término porque la prioridad era trabajar, ganar un sustento económico, ganar algo para poder mantenerse, porque hubo muchos desempleos, hubo mucha baja en ventas, hubo muchos problemas. Entonces, pues la educación tuvo mucho índice de deserción. Yo les comento, yo trabajo también en un bachillerato en dos bachilleratos presenciales. Entonces, en mi contexto yo lo vi. Entonces, ese mismo comportamiento fue para todos los lugares, para todos los contextos. ¿Por qué? Porque la pandemia vino a hacer ese efecto, a dejar en segundo término a la educación por trabajar y ganar unos pesos para poder mantenerse, para poder sobrevivir. Entonces, ¿es complicado? Sí. Muchos batallaron, sufrieron, sí. Muchos estuvimos tiempo en casa conectados hasta 10 horas diarias, sí. Pero pues poco a poco ya se va estabilizando esta situación y pues vamos trabajando de la mejor manera, ¿sí? Entonces, les digo, vamos a volver a repasar un poquito de lo que es el proyecto integrador, qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, para qué lo tienen que hacer y cómo se les va a evaluar y les voy a dar algunos recursos de apoyo, ¿sale? Entonces, les voy a compartir
la pantallita. Listo. Aquí sí les comento, les digo, iré del lado derecho, ya tienen los recursos de apoyo, semana 1 y semana 2, que son los que vamos a revisar ahorita. Unos ahorita, unos mañana. Aquí está, ahorita estamos aquí en el tercer espacio, que es hoy, miércoles 20 de abril, 6:30. Y el día de mañana será el cuarto espacio abierto, jueves 21, pero este será a las 8:30 de la noche. Con esto daremos cierre a los espacios abiertos y ya nada más será esperar a que termine el módulo durante el domingo a las 11:55 para poderles evaluar sus actividades. Les comento, solamente de los 11 que están recursando o en el remedial, solamente uno me ha entregado la actividad y ya está evaluada. Entonces es importante que sí me entreguen los demás. Les voy a hacer llegar un correo de manera personal, como ya se los hice llegar la semana pasada, para que me comenten el por qué o cuál es la situación. Ya algunos me respondieron, algunos platiqué con ellos, pero pues es importante que pues ya nada más les queda un empujoncito, una parte muy pequeña para que ustedes puedan continuar, para que puedan terminar esto que empezaron, pues no sé cuánto tiempo, hace cuánto tiempo, pero para que ustedes no lo dejen inconcluso y ya pues puedan terminar esto que iniciaron, ¿sí? Aquí tenemos los recursos de la plataforma. Revisando yo el foro de dudas académicas, pues no tenemos ninguna duda, ninguna aclaración, ninguna situación que me hayan preguntado, pues no hay. Por correo electrónico tampoco me han preguntado, por la plataforma pues tampoco. Solamente tenemos los videos de la semana pasada, les he estado mandando mensajes, las bienvenidas, las sesiones, cuándo van a ser, pero pues no he recibido alguna pregunta, si hay alguna duda o no. Entonces, pues espero que me pregunten, porque acuérdense que yo les comenté que yo estoy para apoyarlos, estoy para guiarlos, estoy para explicarles. Si ustedes no se apoyan en mí o no me dicen esas dudas, pues yo no me voy a poder dar cuenta. A veces no me responden los correos, los mensajes, entonces por favor, pues hay que tener un poquito más de comunicación para que no tengamos ese problema, ¿sale? Bien, entonces les digo, vamos a entrar al proyecto integrador. Vuelvo a recordarles, el proyecto integrador lleva de nombre diagnóstico y resolución de un problema con el uso de las tecnologías emergentes. ¿Qué teníamos que buscar? Diagnosticar. ¿Qué es diagnosticar? Primero revisar qué es o cuál es la problemática para después nosotros poder dar una solución. Pero una solución por medio de qué? Del uso de las tecnologías emergentes. Entregarás una presentación electrónica donde plantees lo solicitado y un video, ¿sí? Dice, entonces, ¿qué vas a hacer? En la primera parte, como ya lo habíamos revisado y ya lo habíamos leído, pues tienes que leer este documento que sí está extenso, que es extenso, pero es muy completo y muy importante, que lleva de nombre Jóvenes que no estudian en la CDMX. Y en base a este documento, a esta información, ustedes deben de ver y comparar en su estado, en su municipio, en su comunidad y en su contexto, qué es lo que es parecido con el texto de jóvenes que no estudian en la CDMX. Si tú eres de la CDMX, pues ya tienes aquí los datos en el documento, ya tienes la información, ya nada más tú busca una solución. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la problemática es todos, ¿por qué no estudian? Donde estés, en el estado que estés, en la localidad que estés, la problemática es por qué los jóvenes no estudian. Ahora, pues hay que buscar la forma. Dice, identifica la idea general. La idea general, pues ya vimos que la problemática es que no estudian los jóvenes.
El problema es también que ya lo conocemos, que no estudian. ¿Cuál es el diagnóstico? Pues primero, yo por ejemplo soy de Jalisco, vivo en Tepatitlán de Morelos, está a 1 hora de Guadalajara, Jalisco. Pues es muy diferente el contexto en Guadalajara y en Tepatitlán, ¿sí? Porque Guadalajara pues ya es una zona metropolitana, una urbe. Tepatitlán no es tan grande todavía, es una ciudad pequeña, pero todavía con muchas culturas arraigadas, tradiciones, entonces los contextos son muy diferentes. ¿Que existe la misma problemática? Sí. ¿Muchos no estudian por trabajar? Sí, pero acá donde yo vivo es más propenso a que dejen de estudiar por trabajar en el campo, ¿sí? Por estar, no sé, 8, 10, 12 horas en el campo trabajando. Y en zona metropolitana, pues no trabajan por muchas otras cuestiones, perdón, no estudian por muchas otras cuestiones o buscan solamente estudiar ciertos días, ciertas horas, pero es diferente los contextos, pero es la misma problemática. Entonces, de donde seas, pues ocupas buscar el diagnóstico. Si eres de Tijuana, si eres de Quintana Roo, si eres de Oaxaca, si eres de Jalisco, si eres de la CDMX, el problema ya lo tienes. Ahora diagnostica en tu localidad, en tu contexto, por qué los jóvenes no estudian. Yo ya les comenté lo de acá, que es donde yo vivo. Acá yo veo que los jóvenes no estudian por irse a trabajar, la mayoría en el campo. ¿Por qué? Porque la mayoría, pues vive, hay muchos lugares de campo, hay muchos ranchos, hay muchos ganaderos, mucho lugar de siembra. Entonces, pues trabajan en el campo y dejan como segundo plano el estudio. Ahora, aquí ya sabemos entonces cómo identificar el diagnóstico, pero ahora nos vamos a la contextualización. Ahora sí, específicamente me debes de decir, ok, yo soy del estado, un ejemplo, yo soy del estado de Jalisco, vivo en Tepatitlán de Morelos, vivo en la colonia fulana, pues ahora específicamente voy a revisar mi contexto, mi sociedad. Por ejemplo, cuando están en zonas metropolitanas, pues a lo mejor es muy grande, pero sí especifíquense en su localidad, en su comunidad, en su municipio a lo mejor, o alcaldía, o como le quieran llamar. Y sobre eso hay que enfocarnos. Entonces, en este tipo de contextualización, tú revisas tus alrededores, tu contexto para saber cuál es esa problemática, para revisar esa problemática. Lo siguiente es que ya conoces, ya delimitaste, ya conoces el problema, ya diagnosticaste cómo está tu lugar, ya sabes dónde vas a hacer la investigación, ya delimitaste eso, entonces ahora sí tienes que buscar una posible solución a esa problemática. ¿Cómo le harías para que los jóvenes que no estudian en tu comunidad, en tu contexto, le vean importancia y lo terminen? ¿De cuál manera? De la que sea. Hay muchos medios de estudio, lo presencial, lo semipresencial, que asistes unos días sí, otros no, o solamente fines de semana. Hay otros que son híbridos, que es unos días presencial, unos días en línea. Hay otros que son en línea como ustedes. Entonces hay muchos medios para estudiar. Hay muchos programas que en media superior o bachillerato te dicen, estudia tantos meses, presenta tantos exámenes y acreditas. Puedes acreditar con un examen Ceneval. Hay muchas opciones para poder estudiar el bachillerato. Entonces aquí es importante que ustedes vean cuál es la solución que les puedes dar a esas personas que no estudian. Ya les dije que hay muchas, en un solo examen, semiescolarizada, semipresencial, virtual, presencial. Hay muchísimas formas de que estudien. Entonces, ¿cuál tú utilizarías para que los jóvenes o adultos estudien su media superior? ¿Y cuáles van a ser las rutas de acción? ¿Cuáles son las rutas de acción que vas a plantear? Aquí es donde va a entrar por qué
o cómo vas a utilizar tus tecnologías de la investigación y de la comunicación, tecnologías emergentes. Recuerda que el módulo se llama tecnologías emergentes para la resolución de problemas. No nomás es decir, ok, voy a dar esta solución, pero la tecnología, ¿qué tiene que ver? La tecnología es la que nos va a dar la pauta, la tecnología es la que nos va a decir cómo hacerlo, la tecnología nos va a decir es cómo vamos a llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque ahorita pues todos estamos regidos por la tecnología, las redes sociales, la información digital, todas las investigaciones, todo es de manera digital. Entonces tenemos que buscar cuáles son esas tecnologías que nosotros podemos utilizar para dar esa solución a esa problemática. Bien, ya tienes más o menos identificado qué vas a hacer con tu problemática, tu diagnóstico, tu contextualización y lo que vas a realizar. Ahora dice, una vez que analizaste el proyecto, viene un pequeño video de cómo realizar una presentación de PowerPoint. Les digo, puede ser en cualquier software, puede ser en cualquier programa, Canva, PowerPoint, Publisher, como quieran, pero es importante que plasmen la información y den esa respuesta, eso lo que nos pide la presentación. Aquí nos dice que, por ejemplo, es importante que no saturemos la presentación o las diapositivas con información, que pongamos un pequeño texto y pongamos imágenes, que puntualicemos, que lo hagamos como ideas, donde separemos esas ideas y con esas ideas nosotros debemos explicar más información. ¿Por qué? Lo menciona el video, que las personas no te pueden poner atención en dos cosas, si en ver o en escuchar. Si tú pones mucha información mientras la persona está leyendo, pues a ti te van a ignorar mientras hablas. Entonces, si pones poca información relevante, importante y una imagen, pues van a esperar a que tú expliques esa información porque son ideas principales y se supone que tú vas a explicar porque eres el experto en ese tema, tú lo hiciste, tú lo conoces. Yo siempre les he comentado y les he dicho, el que hagan una presentación y que nada más pasen a leer, pues yo puedo leer esa presentación, a mí mándenmela. Mándenla a quien quieran y que ellos la lean. ¿Por qué? Porque si la vas a leer, pues no tiene caso. Tiene caso que tú pongas ideas principales, pongas una imagen alusiva a lo que estás hablando, pero sobre todo esa explicación. ¿Por qué? Porque los ejemplos que des, cómo te desenvuelvas, cómo lo realices, te va a generar una empatía o te va a generar una atención de tus oyentes. ¿Por qué? Porque tú eres la única persona encargada que se va a encargar de llamar la atención de tus espectadores. Entonces, hay que tomar en cuenta eso, no mucha información, puntos claves e imágenes. ¿Por qué? Porque acuérdense que vamos aquí a hacer dos cosas, una presentación y un video, donde en la presentación solamente vas a poner puntos claves de lo que vas a realizar, de todo ese tema, esa temática, de ese diagnóstico, de esa justificación, de esa contextualización, de ese problema. Hay que poner puntos importantes. Y en el video puedes utilizar que se vea la presentación y que hables o puedes salir tú, aunque ahí te dice que no importa si no sales, pero son dos cosas, es la presentación más el link del video, ¿sí? ¿Para qué? Para evaluar las dos. Si tú haces junto la presentación con el audio, pues está bien, sin ningún problema, ahí te evalúo las dos cosas. Pero acuérdate, que la información o la presentación es una cosa y el video es otra, porque la presentación yo la voy a leer y el video que tú hagas es la explicación que me vas a dar de esa presentación. Si tú en la presentación hablas o tienes el video que hables en la presentación,
pues ahí me vas a explicar lo que vas a hacer del proyecto, lo que vas a hacer, la solución a la problemática. No me vas a leer la presentación, porque la presentación yo la voy a leer, ¿sale? Entonces, una vez que ya identificaste todos los datos, que ya sabes cómo vas a realizar una presentación de PowerPoint, pues ahora tienes que saber qué le vas a poner a esa presentación. Ya sabes que es no mucho texto, imágenes, puntos importantes, pues ya tienes ahí esas tips o ya tienes esas opciones para que sepas cómo lo vas a realizar, ¿sí? Una vez que ya empiezas tu presentación, pues aquí dice que en la primera diapositiva, pues vas a poner los datos de identificación. ¿Cuáles son los datos de identificación? Tus datos personales, como tu nombre, grupo, asesor, virtual, módulo, nombre del proyecto, todos los datos que debe de tener un documento que se debe de identificar, ¿sale? Luego, en la número 2, vas a poner la descripción de la problemática del abandono escolar de los jóvenes en tu comunidad. El ejemplo aquí que te da de la CDMX, te dice el ejemplo de ese lugar, pero aquí tú vas a poner de tu comunidad, donde menciones las causas y las consecuencias de cuáles son esa problemática, por qué pasa y cuáles son las consecuencias. En la siguiente diapositiva debes argumentar sobre cuál es el impacto del abandono. Acá yo ya les dije que, por ejemplo, en Jalisco abandonaban para irse a trabajar al campo. Entonces impactaba de manera positiva en el campo porque había más empleo, más producción, más eficiencia, pero en la educación iban para abajo. ¿Por qué? Porque descuidaban. Entonces, ahora ese abandono, ¿cómo impacta a los jóvenes? ¿Cómo impacta a la sociedad, al contexto, a la educación, al trabajo? Entonces hay que buscar ahí esa información de tu contexto para que pongas cómo impacta. Luego, vas a tener que desarrollar una propuesta de solución. ¿Cuál es esa propuesta de solución? Pues que tengas una estrategia para poder dar solución a esa problemática que es el abandono. ¿Sí? Entonces, en la primera diapositiva, pues le vas a poner cuál es la estrategia de acción o cuál va a ser tu solución. ¿Sí? Esa solución que tú pongas o que tú hagas, ahí la vas a plasmar de manera textual y en el video pues me la vas a ir explicando. O si lo haces junto con la presentación, la mencionas y me la explicas cómo la vas a llevar a cabo o por qué la vas a realizar. La segunda, la ruta de acción, descripción de las etapas de la estrategia. Acuérdense que una estrategia se puede dividir en etapas, en metas, en objetivos. ¿Por qué? Porque no todo se puede hacer al mismo tiempo, sino tienen que ser una serie de pasos. Ok, mi primera acción es encuestar. Mi segunda etapa es revisar los resultados. Mi tercera etapa es ver el resultado y llevarlo a la práctica. Ya hice 3 etapas. Entonces, ustedes también ahí deben de poner cuáles son esas rutas de acción o cuáles son las etapas de la estrategia. Luego dice, en el punto 3, dice, tecnologías emergentes que utilizarás para la solución. Aquí debes de poner las ventajas y las desventajas de dichas herramientas. Si tú vas a poner aquí en tecnología emergente, no sé, realizar una aplicación para para que disminuya la deserción de los estudiantes, pues aquí tú debes de poner esa aplicación, cuáles van a ser las ventajas de la aplicación y cuáles son las desventajas. Luego, en el plan de trabajo,
El número 4, el plan de trabajo es donde vas a describir todo lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Y en la etapa 5, pues vas a justificar sobre la viabilidad de la estrategia. Recuerden que la justificación es defender lo que ustedes están proponiendo. Van a defender cuál es esa solución a la problemática. Van a decir lo bonito, lo bueno, lo confiable, lo perfecto que es su resolución o su propuesta. ¿Por qué? Porque en la justificación deben de defender lo que ustedes están implementando. ¿Sí? Entonces, una vez que ya lo justificas, pues ya pusiste las etapas, ya pusiste la problemática, ya sabes cuáles tecnologías a utilizar, la descripción de todo el plan y ahora sí vas a justificar por qué crees que sí va a funcionar. Y ahí lo vas a plasmar. Luego, dice, recuerda integrar recursos de apoyo en tu presentación como imágenes, gráficas, tablas, todo lo que tú quieras integrarle. Acuérdense, no es pura información, no es puro texto, sino hay que acompañarlo de ideas principales e imágenes. Una vez que ya tienes hecha tu presentación, pues vas a compartirnos un video donde dure mínimo 5 minutos, máximo 10, en el que expliques tu propuesta, en el que lo que escribiste en la justificación, lo que escribiste en el plan de trabajo, pues ahora no lo digas en el video, ¿sí? Con base a la presentación electrónica que elaboraste. Dice, no es necesario que se observe tu rostro. Ya les dije que hay dos opciones. Una, que hagas la pura presentación y en la presentación me agregues el link donde aparte hagas el video donde me expliques y me justifiques o sí expliques la viabilidad pues de esta estrategia, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú aquí en este video vas a explicar y vas a defender tu propuesta para qué, el por qué y cómo lo vas a realizar. Puede ser así la presentación y la liga para aparte el video. O puede ser en la misma presentación y que tú estés hablando y explicando. Pero recuerda mucho, el video no debe durar menos de 5 minutos y máximo más de 10 minutos. ¿Por qué? Porque entonces si no, no está cumpliendo con no está cumpliendo con las condiciones que te está pidiendo la actividad. ¿Sale? Una vez que ya tienes la presentación y ya tienes el video, pues nada más hay que guardarla y enviarlo a la plataforma. ¿Sí? Así como estos recursos que vienen aquí de apoyo por ejemplo, de cómo la tecnología actual, cómo grabar en PowerPoint con tu voz. Aquí te dice cómo hacerlo. Si no quieres hacerlo por separado, aquí te dice que lo puedes hacer junto. Los tipos de tecnologías, cómo grabar una presentación incluyendo el Zoom, como lo estamos haciendo, y luego convertirlo a un YouTube, a un link de YouTube. ¿Sí? Esta actividad te permitirá pues reconocer las tecnologías emergentes, plantear propuestas. Con el presente proyecto lograrás pues identificar y describir el problema, establecer objetivos, argumentar ideas claras, diseñar estrategias, utilizar material didáctico, redactar y escribir, como todo lo ya habíamos realizado. Les digo, tengo 11 participantes y de 11 participantes solamente me ha entregado uno. Les quedan 4 días y 5 horas para que lo entreguen. Recuerden que es hasta el domingo a las 11:55. Bien, una vez que volví ya a explicar la actividad, me voy a ir a los recursos de apoyo y les mandé un libro. Este libro es muy, muy extenso, pero es muy, muy bueno y muy importante, ¿sí? Se llama Metodología de la Investigación. Esta metodología de la investigación nos ayuda y nos lleva al paso a paso de cómo debemos realizar una investigación.
¿sí? Uno de sus principales aportadores, pues se llama Roberto Hernández Sampieri, que es uno de los padres de la metodología de la investigación, te dice paso a paso cómo llevarlo a cabo. Les digo, es un libro muy extenso, sí, tiene 656 páginas. Entonces estamos hablando de un libro súper grueso, pero créanlo que es súper efectivo y súper bueno. El que les estoy mandando es el de la quinta edición. Es el último que encontré, es el último que yo trabajé, es el último que yo tenía. Puede que haya sexta, séptima, no sé cuántas haya, ¿sí? Pero solamente nos vamos a enfocar a algunos capítulos, ¿sí? Aquí estos autores en este libro se enfocan mucho al método cuantitativo y método cualitativo la, en el método de la investigación, ¿sí? Entonces, yo les voy a decir solamente en cuáles nos vamos a enfocar, en cuáles bloques. Que se me movió. Aquí está. Entonces, nomás les decía, se hace mucho. ¿Por qué? Porque las líneas o la investigación puede ser cualitativo y puede ser cuantitativo. Cualitativo es una investigación que hacemos preguntando, que nos dan experiencias, que nos dicen cómo se hizo, qué pasó, tomamos en cuenta las opiniones de los demás, hacemos una investigación de campo, investigamos, observamos mucho, y una investigación cualitativa es la que nos da datos estadísticos, datos numéricos, donde yo puedo representarlo por medio de gráficas, por medio de organigramas, por medio de información revisada por medio de la estadística. Entonces, una es numérica y la otra es interpretativa. Entonces, es muy observativa la cualitativa. ¿Puede haber una mixta? Sí, porque no todo es quali, pero tampoco todo es quanti. Entonces, sí puede haber una mezcla de las dos. Lo que va aquí te dice, por ejemplo, las definiciones de cada uno, de cada una, dice qué se define por investigación. Primero tenemos que saber qué es una investigación. Aquí nos da una definición. Los tipos de investigación que existen, las características que debe llevar lo cuantitativo y lo cualitativo. Aquí viene me voy a ir. Fíjense, aquí dice enfoque cualitativo, cuantitativo y mixto. La metodología pues tiene estos sentidos, estos tres enfoques. Si se fijan aquí, lo cuantitativo pues dice que tiene características, mide fenómenos, lo cuantitativo utiliza métodos estadísticos, pruebas de la hipótesis, a qué se refiere, si funciona o no funciona, hace análisis de causa y efecto. ¿Qué es causa y efecto? Prueba y error, pasa, no pasa, si se define, no se define, la hipótesis se rechaza, no se rechaza. El proceso puede ser secuencial, deductivo, probatorio, análisis de un objetivo. Las bondades es de que la generación de los resultados, control sobre fenómenos, precisión, réplica y predicción. ¿Por qué dice control? ¿Por qué dice precisión? Porque acuérdense que los números o las condiciones matemáticas nos da una exactitud. Y la ventaja es que en un quanti puedes hacer un comparativo con periodos anteriores de manera estadística. El mixto pues nos dice que es la combinación de los dos, y las características del cualitativo nos dice que explora fenómenos a profundidad por medio de la observación y por medio de la investigación. Conduce básicamente en ambientes naturales, lo que opine la gente, lo que yo vea, lo que interpreto. Los significados se extraen de datos, pregunto, hago encuestas, hago, no sé, diferentes cosas, y con lo que ellos me digan, yo genero un reporte, genero una información. No se fundamenta en la estadística, o sea, la cualitativa no tiene nada que ver con los números, sino con la interpretación de datos.
¿Cuál es su proceso? Es inductivo, recurrente, analiza múltiples realidades subjetivas. Esto es importante porque acuérdense que así como una persona me puede decir su punto de vista, otra persona me puede decir su punto de vista, tienen la misma idea, pero lo analizan y lo interpretan de manera diferente. Por lo tanto, es subjetiva porque cada uno tiene un enfoque diferente. Dice no tiene secuencia lineal, no es como la estadística o la matemática. Acuérdense que la matemática lleva un proceso marcado, la cual y no puede ser principio, fin, investigación, pregunté, me dieron esto, lo otro, puede ser combinado. Las bondades que tiene es que tiene profundidad en los significados, hay mayor investigación, hay más profundidad, hay más amplitud, tienes mayor forma de recabar información, porque te digo, si yo le pregunto a 3 personas lo mismo, cada una me va a dar una información diferente con la misma idea, entonces ya genero más información. Y la estadística y las matemáticas, si te dice que el resultado es 2, es 2, no puede haber otro resultado. Entonces, más específico la cuantitativa. Tenemos una riqueza interpretativa. Aquí es lo que les digo, aquí se interpreta la información o los datos y se contextualiza el fenómeno, se establece qué es lo que se va a trabajar. ¿Sí? Entonces, aquí pues tenemos esta información. Déjenme vuelvo a ir. ¿Por qué? Porque ahí ya tenemos estas enfoques o las diferencias en las características que tiene cada uno. Pero miren, aquí viene características de cada uno, diferencias entre cada uno de los enfoques. ¿Cuál de los dos enfoques es mejor? Los dos. Cada uno tiene la suya, pero los dos son muy importantes, los dos son muy interesantes y si lo haces mixto, sin problema. Anteriormente, la investigación estaba un poquito peleada con o tienes que hacer quali o tienes que hacer quanti, una u otra. Y ahora no, ahora puedes hacer una combinación, una mixta y ya. Antes, eso sí les digo, no puede ser una investigación pura cualitativa o una investigación pura cuantitativa. Siempre tiene combinación, pero antes decía es cualitativa porque se enfocaba, tenía mayor peso la cualitativa, pero también tenía cuantitativa y al revés, pero ahorita puede ser mixta y se mencionan los dos. Entonces el capítulo 1 es el que sí tienen que revisar porque está muy, muy interesante de cómo o cuál es cada una de las investigaciones. Aquí te dice el capítulo número 2, dice que el nacimiento del proyecto de investigación cuantitativa, cualitativo mixto. ¿Por qué nace? ¿Por qué se investiga? ¿Para qué se investiga? ¿Cómo surgen las ideas de investigación? ¿Para qué son? ¿Cuáles son las preguntas que te tienes que hacer? Luego, en el número 3, capítulo 3, pues el planteamiento del problema. Aquí es muy importante. Aquí, ¿por qué? Porque ustedes son el tema que van a revisar, tienes que tener un planteamiento del problema. Entonces, el capítulo 3 es muy importante que lo revises si tú le vas a dar un enfoque cuantitativo, o sea, matemático, numérico. Entonces, aquí te va a decir cómo se plantea una problemática, cuáles son los criterios, cuáles son los elementos, cuál es el proceso, objetivos, preguntas, justificación. Aquí ya tienes para apoyarte y redactar en tu presentación información de de la problemática del abandono escolar en tu comunidad. Así como está este planteamiento del problema cuantitativo, también está el cualitativo en el capítulo 12. Es muy importante que ustedes revisen el capítulo 3 y el capítulo 12 porque es donde está el planteamiento del problema. Miren, me voy a ir al número 12. Capítulo 12. El proceso de la investigación cualitativa, el inicio del proceso cualitativo. Aquí está. ¿Qué significa la investigación cualitativa?
El 2 es el método cuantitativo, el 12 el método cualitativo, ¿sí? Entonces aquí nos dice todo lo que es cada uno, como recolección de datos, cómo hacer las preguntas, cómo llegar a esa investigación, cómo llegar a esa información, nos dice cómo trabajarla, nos dice paso a paso. Les digo, es un documento sumamente importante. ¿Es un documento sumamente extenso? Sí, pero es importante que ustedes lo tengan ahí porque algún momento les puede servir de algo. Aquí está, se llama Metodología de la Investigación. Uno de los principales aportadores es Roberto Hernández Sampieri. También está de los colaboradores Carlos Fernández Collado y Flor Lucio. Entonces, es muy importante que ustedes tengan este documento porque es el que nos va a dar la pauta para cómo redactar una posible solución del problema o cómo identificar la problemática, pero dándole esa argumentación, ¿sí? Entonces, es muy importante que ustedes tengan esta información a la mano con lo que nos está dando la plataforma, lo que nos da dando los recursos de apoyo, pero también con este documento nos va a ayudar a que ustedes tengan una información más completa, ¿sí? Este es un recurso de apoyo muy importante para que lo revisen. Así como les dije en el correo, así como les puede servir para ahorita, les puede servir para otra ocasión. Si siguen estudiando, si los dejan hacer una investigación, créanlo que esta es la base de toda la investigación. Aquí nos dice paso a paso todo y cómo lo tenemos que hacer, ¿sí? Bien, entonces el día de mañana vamos a revisar otros documentos que tengo para ustedes, que algunos también son extensos, otros son más cortos, pero pues ya esos ustedes los toman, los tienen, los pueden guardar para cuando se necesite, para cuando ustedes tengan esa necesidad de generar una investigación, pues ya tienen la base, ya tienen el documento, ya nomás descárguenlo, lo buscan después en su computadora, en su celular y se ponen a leer y revisarlo. ¿Por qué? Porque una vez que lo tienen, una vez que lo revisan, pues les va a servir mucho. Les digo, esta es la base, ¿sí? Este es como lo más importante para una investigación. Ahí te dice paso a paso cómo realizarlo, ¿sí? Bien, pues no me queda más que agradecer su tiempo. Igual los que no estuvieron presentes, les envío la sesión, se las comparto un rato más, la voy a subir a YouTube, se las mando ahí en el foro de novedades. Una vez que ya esté en el foro de novedades, ustedes entran, la ven y revisan los recursos de apoyo, ¿sí? Cualquier cosa, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Que tengan buena tarde y nos vemos el día de mañana. Que estén muy bien. Saludos. Me despido. Su asesor René Abad Hernández Aldierna. Estoy para apoyarlos. Chao.